¿Qué tal amigos? Muy buenas con todos. Hello everyone, welcome to all. En esta ocasión vamos a desarrollar un video tutorial para poder conocer las pruebas que se requieren hacer a un transformador para poder conocer ciertos parámetros. Estos parámetros van a ser necesarios más adelante cuando llevemos el curso de sistemas eléctricos de potencia para poder simular en algunos software como son ETAP y DeepSilent. Empecemos. Las pruebas que se realizan a un transformador son dos, la prueba de circuito abierto y la prueba de cortocircuito. Las pruebas se realizan para poder conocer los parámetros del circuito equivalente. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos la representación de un circuito equivalente de un transformador, que también puede ser su equivalente monofásico de un transformador trifásico. En el lado izquierdo podemos ver el circuito equivalente que representa el lado primario, donde solamente lo que se ha realizado es pasar la impedancia del lado secundario hacia el lado primario, pero multiplicando por el valor de A, siendo A la relación de transformación, ¿no? Voltaje primario entre voltaje secundario. Acá podemos apreciar eso. Y en el lado derecho podemos ver la representación del circuito equivalente en el lado secundario, simplemente también representando la impedancia del lado primario, pero dividido entre A al cuadrado, ¿no? Como podemos ver en esta parte. Sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de las pruebas. La prueba de circuito abierto se realiza justamente para conocer o determinar parámetros del circuito equivalente. ¿Pero qué ramal? Justamente el ramal en paralelo. ¿Cómo se realiza o cuáles son las condiciones, no? Se aplica, se aplica un voltaje nominal en el lado de baja. Generalmente tiene que ser de baja porque se puede controlar ese voltaje, ¿no? Y se deja abierto el lado de alta. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros tenemos un transformador en el lado primario de 33 kV a 220 kV, se debe aplicar un voltaje de 33 kV en el lado primario. Muchas veces sucede que a veces el lado de bajo voltaje se encuentra en el lado secundario. Pero la condición es esta, ¿no? De que se debe aplicar un voltaje bajo, ¿no? El nivel más bajo de voltaje es el que se debe utilizar. Y se deja abierto el lado de alto voltaje, ¿no? Ahora, ¿qué se van a requerir para poder desarrollar estas pruebas? Bueno, se requiere un watímetro, un voltímetro y un amperímetro. La representación se ve como acá en la imagen, que podemos encontrar también en el libro de máquinas eléctricas del profesor Chapman. El watímetro está formado por una bobina en paralelo que se llama bobina de voltaje y una bobina de corriente en serie. Ahora, el amperímetro me va a dar corriente, el voltímetro me va a dar voltaje obviamente y el watímetro me va a dar potencia. Pasemos a la prueba de circuito cerrado. Se realiza para poder conocer o determinar los parámetros del circuito equivalente en el ramal del devanado, justamente en esta parte. Con esas pruebas se va a conocer el ramal del devanado. Ahora, ¿cuáles son las condiciones o también recomendaciones? Es de que se debe aplicar un voltaje regulable en el lado de alta y cortocircuitar el lado de baja hasta obtener la corriente nominal de forma que se puede controlar una corriente baja en el lado de alta. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuevamente un transformador de 33 kV a 220 kV en el lado secundario, nosotros debemos colocar una fuente de voltaje regulable en el lado de alta, porque yo puedo medir ahí las corrientes, ¿no? Recordemos que en el lado de alta tenemos corrientes bajas y en el lado de baja tenemos corrientes altas. Entonces es recomendable inyectar una fuente regulable de voltaje en el lado de alta, de tal forma que también se cortocircuite el lado de baja, de tal forma que se regula hasta obtener una corriente nominal. Y los elementos que se van a necesitar van a ser los mismos, un watímetro, un voltímetro y un amperímetro. Entonces, este es el detalle esquemático que se realiza para poder, acá recordemos que entonces se cortocircuitea, ¿ya? Se cortocircuitea, listo. Una vez que se cortocircuitea en esta parte, de tal forma que este voltaje que se aplicase va a ser regulable. De tal forma que hasta que se encuentre la corriente nominal que está entrando por acá, la corriente nominal, podemos decir en el primario. Entonces, esas son las condiciones. Vamos a pasar a resolver un problema del libro de Charman justamente para dar este alcance inmediato para no complicarnos, ya que el libro de Charman utiliza un mecanismo de tal forma que los estudiantes a veces se tienen que ceñir a una secuencia o a un mecanismo para desarrollar. Pero vamos a ver que es sencillo y no requiere mucho de análisis, solamente un poco de circuitos eléctricos y suficiente. Pasemos a desarrollar. Listo. Una vez que nos encontremos en esta parte, mira, por ejemplo, nos dice se requiere determinar las impedancias, nos piden encontrar todos los parámetros. Para eso nos da todos los valores que se han encontrado, por ejemplo, en la prueba de circuito abierto.
Acá dice secundario, pero hay que analizar por qué, ¿no? Justamente esas condiciones van a necesitar para este análisis. Mira, dice, tenemos un transformador. Vamos a poner acá resolver, ¿no? Para la prueba de circuito abierto. Listo. Prueba de circuito abierto. Tenemos un transformador, vamos a cambiar de colorcito, cuya potencia es de 20 kVA, cuya tensión está entre 8000 a 240 voltios, ¿no? Mira, si ustedes se dan cuenta, nos están dando en el lado primario 8000 y en el lado secundario 240. La prueba de circuito abierto nos habían dicho que debemos colocar un nivel de voltaje en el lado de baja. Justamente acá vamos a hacer en el lado secundario de voltaje. Entonces, el circuito equivalente es de esta forma, ¿no? Como lo vamos a hacer en el lado secundario, este vendría a ser resistencia de núcleo en el lado secundario y la autoinductancia de magnetización XMS en el secundario, ¿no? J. Listo. Ahora, como es un circuito abierto, sucede que esta, por ejemplo, la resistencia equivalente en el secundario y el X equivalente en el secundario J, no va a pasar ninguna corriente. Justamente ahí, ese será el detalle, ¿no? Que por esta parte pasa corriente cero. Entonces, solamente se aplica un nivel de voltaje entre estas dos terminales. Entonces, podríamos decirle la recomendación a los estudiantes. Como se va a aplicar un voltaje entre estas dos terminales, que viene a ser el voltaje de circuito abierto, entonces vamos a utilizar como vector de referencia justamente ese voltaje. ¿Qué quiere decir? Mi fasor va a ser el de referencia, el voltaje de circuito abierto, porque está en paralelo. Y vamos a utilizar las corrientes necesarias. Por ejemplo, la corriente que pasa por este ramal de RNS va a estar en fase, porque nosotros sabemos circuitos eléctricos, sabemos que en una resistencia la corriente está en fase con el voltaje y le vamos a llamar corriente RNS. Esa es la recomendación, dibujar los fasores, ¿no? Vamos a borrar esto y lo vamos a colocar en esta parte. Corriente RNS. Listo. Ahora vamos a colocar la otra corriente, ¿no? Que vendría a ser de magnetización, ¿no? Pero nosotros, como estamos utilizando el voltaje de referencia, sabemos que en una bobina la corriente se atrasa o el voltaje se adelanta. Cosa que mi corriente de XMS va a estar así, ¿no? Desfasado 90 grados, ¿no? En función del voltaje. Y cerramos circuito con el vector de corriente total, ¿no? Que es justamente la corriente que nos da como dato, ¿no? La corriente I sub CA, ¿no? Circuito abierto. Listo. Ahora, este ángulo, recordemos, es la corriente total en relación con el voltaje, vendría a ser el factor de potencia, ¿no? Entonces vamos a colocar acá un colorcito azul. Entonces, phi vendría a ser el factor de potencia. Entonces, eso yo lo puedo conocer por la fórmula general, ¿no? Nosotros sabemos que P de circuito abierto, que nos está dando acá, va a ser igual a la corriente de circuito abierto multiplicado por el voltaje de circuito abierto multiplicado por el coseno de phi, ¿no? Listo. De esto puedo conocer el coseno de phi. El coseno de phi va a ser igual a P sub C sub A sobre I sub C sub A sobre B sub C sub A. Listo, solamente reemplazo los valores. ¿Cuánta es la potencia del circuito abierto que nos ha dado? Acá es potencia. Es 400 watts. 400 watts lo dividimos entre esta corriente I sub CA, que va a ser 7.33, multiplicado por el voltaje B sub CA, que es 240 voltios, ¿no? Vamos a anular ya las unidades porque el factor de potencia no tiene unidad. Se van a anular. Pasamos a igualar y esto nos tiene que salir un valor. Ahorita vamos a utilizar la calculadora. Ahora, utilizando la figura, vamos a utilizar la figura, vamos a decir que la corriente IXMS va a ser igual a la corriente I sub CA multiplicado por el seno de phi. Y la corriente IRNS va a ser la corriente I sub C sub A por el coseno de phi. Sencillo, ¿ven? Listo. Ahora, el IXMS, o la corriente que pasa por IXMS, en magnitud, ¿eh? No vamos a utilizar en ningún momento los fasores, solamente la visualización nomás. El IXMS va a ser igual al voltaje que se aplica entre estas dos terminales de C sub A, dividido entre XMS, ¿no? El módulo, ¿no? Lo mismo va a pasar con I por la corriente IRNS, ¿no? Que va a ser igual al voltaje V sub C sub A, dividido entre ¿qué? Entre RNS, ¿no? Listo.
Lo único que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? En esta parte de acá, ¿no? Por ejemplo, vamos a subir esto un poquito acá a la parte de arriba para que se pueda ver, ¿no? Listo. Entonces, reemplazamos, ¿no? Por ejemplo, en esto reemplazamos, va a ser B sub C sub A sobre XMS, va a ser igual a I sub C sub A multiplicado por el seno de phi. Para hallar XMS, solamente despejo, me va a quedar esto, ¿no? I sub C sub A por el seno de phi. Listo. Y el RNS también de la misma forma, ¿no? Esto lo voy a reemplazar en esta expresión. El RNS sube y el B sub C sub A se queda ahí y baja el I sub C sub A y se multiplica por coseno de phi. Listo, ya tengo ya los valores. Ese es el detalle, estudiantes, que deben utilizar para poder resolver este problema. Vamos a utilizar la calculadora para poder terminar esto y vamos a reemplazar los valores. Utilizamos el formato en ecuaciones, 400 dividido entre 7.133 multiplicado por 240. El resultado me va a dar 0.234, si más no me equivoco. Listo, vamos a corregir un detallito. Nos volvemos a desarrollar. Listo, 234, sí. Entonces, ¿cuánto va a valer ese ángulo? Solamente saco saco lo que es el coseno inverso, ¿no? De ese valor. Utilizo esto del valor obtenido y me sale un valor de 76 grados con 400.88 grados. Listo, ahí lo tenemos. Listo, solamente vamos a reemplazar estos valores acá. Y obtenemos los valores. XMS va a ser igual a B sub C sub A, si bien no me equivoco, ¿cuánto es? 240 voltios, ¿no? 240 voltios dividido entre I sub C sub A es 7.133, creo, ¿no? Sí. 7.133 multiplicado por el seno de teta. Vamos a calcular el seno de teta. El seno de phi, vamos a utilizar la calculadora, tenemos ahí el ángulo, sacamos el seno. Seno de ese valor obtenido me sale 0.972. Listo. Y ese valor lo reemplazo acá, ¿no? 0.972. Listo. ¿Cuánto me sale ese resultado? Utilizamos nuestra calculadora otra vez, formato de ecuación, 240, y lo dividimos entre 7.133. Y lo multiplicamos por 0.972. El valor me va a salir de 34. 34 punto, ¿cuánto? 616 ohmios, señores. Ahora vamos a hallar el RNS, que también vendría a ser 240 dividido entre la misma corriente, pero esta vez multiplicado por el coseno de phi. Y el coseno phi lo tenemos acá, ¿no? Es 0.234, ¿no? 0.234. Reemplazamos este valor en la calculadorita y vamos a obtener ese valor. Otra vez en modo ecuación, 240 dividido entre 7.133 multiplicado por 0.234. Listo, el resultado me va a salir 143.78 ohmios. Vamos a cambiar otro colorcito. Ya, listo. Ahí tenemos los dos valores. Prácticamente ya tenemos nuestro circuito equivalente en el lado secundario. Entonces lo vamos a dibujar acá con un color más que se note. Ya, este de acá. Entonces tenemos ya esta parte. Esto. Viene esto. El RNS tenemos y el XMS. ¿Qué nos faltaría encontrar? Nos faltaría hallar esta, ¿no? La resistencia equivalente en el lado secundario y la reactancia, ¿no? En el lado secundario, también multiplicado por J, nunca nos olvidamos de este valor. Entonces nos falta esto. ¿Con qué prueba vamos a hallar? Con la prueba de cortocircuito. Listo. Ya, vamos a bajar abajo y nos llevamos los valores, ¿ya? La potencia de cortocircuito, ¿cuánto sale? Eso es por lo que hemos medido con el watímetro, ¿no? Nos dice que es 240 watts también. Y lo ponemos acá, 240 watts. Luego tenemos lo que es la corriente de cortocircuito.
la corriente de cortocircuito. Corriente de cortocircuito que es 2.5 amperios. Lo ponemos 2.5 amperios. ¿Qué valores también necesitamos? El voltaje de cortocircuito. Recordemos que el voltaje de cortocircuito se aplica en la de alta, ¿no? Se regula hasta encontrar la corriente nominal, ¿no? Y mira, en la de alta se utiliza 489 voltios. Vamos a recordar que el transformador es de 8000 a 240 voltios. ¿Dónde se ha hecho la prueba de cortocircuito? En el lado primario, ¿no? Y se ha cortocircuitado el lado secundario. Entonces vamos a tener esta así. El lado o el ramal que corresponde al RNP y al XMP se obvia, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje que se aplica acá va a ser el mismo que se coloca entre estas dos terminales. Prácticamente se anula. Entonces solamente vamos a ver la resistencia equivalente en el primario con la reactancia equivalente en el primario con su jotita. No olvidemos esto. Listo, muchachos. Entonces la prueba lo vamos a hacer así. Entonces, vamos a tomar en cuenta este detalle. Miren, vamos a tomar, como solamente vamos a ver esta parte, entonces vamos a tomar como referencia la corriente, porque es un circuito en serie. Entonces yo coloco como referencia mi corriente. Esta es mi corriente, le vamos a llamar la corriente de cortocircuito que se ha medido acá, como en mi fasor de referencia. Entonces, vamos a utilizar ahora los voltajes, ¿no? Por ejemplo, el voltaje está en fase de la resistencia, ¿no? Eso es propio del concepto, ¿no? El voltaje de la resistencia equivalente en el primario van a estar en fase. Eso lo vamos a borrar. Lo vamos a poner así nomás. V de la resistencia nomás, en primario. Eso, para no colocar mucha nomenclatura. Ahora, ¿qué pasa en la inductancia? ¿El voltaje se adelanta o se retrasa? Se adelanta, ¿no? Entonces, el voltaje V de X en el primario se pone de esta forma, ¿ven? Se adelanta, ¿no? En función del corriente por ser una bobina, ¿no? Entonces cierra fasor el voltaje total, ¿no? Van a disculpar el pulso, estoy haciendo con un lápiz. Ya, entonces este va a ser el voltaje de cortocircuito, ¿no? Listo. Este ángulo, recordemos que es el factor de potencia, ¿no? Y eso lo calculamos de esto, ¿no? Potencia de cortocircuito va a ser el voltaje de cortocircuito, corriente de cortocircuito, multiplicado por el coseno de phi. Vamos a encontrar el valor de cos de phi. Bueno, es reemplazar, ¿no? Coseno de phi va a ser igual a P sub C sobre B sub C multiplicado por I sub C. Listo. Ese es lo único que vamos a... y lo demás es gráfico, ¿no? Una vez que tengamos eso, recordemos que el B sub XP va a ser igual a B sub C por la figura, ¿no? Por el seno de phi. Y el B sub RP va a ser el B sub C por el coseno de phi. De esto despejamos, ¿no? Recordemos, ¿no? Vamos a recordar que B, como ahí es el B sub XP de este circuito, simplemente XP multiplicado por la corriente de cortocircuito en magnitud, ¿no? Porque está en serie, ¿no? ¿No? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Listo. Entonces, así. Y el voltaje, este RP, va a ser igual a la resistencia primaria multiplicado por I sub C. Listo. Entonces, una vez que tengamos estos valores, reemplazamos, ¿no? Por ejemplo, B sub XP va a ser XP por I sub C, B sub C por el seno de phi. Y esto reemplazamos nomás, ¿no? XP va a ser B sub C por el seno de phi dividido entre I sub C. Y el RP va a ser igual a B sub C coseno de phi dividido I sub C. Lo único que nos queda es reemplazar. Ya para terminar. Entonces reemplazamos acá. Por ejemplo, potencia de cortocircuito. ¿Cuánto es? Es 240 watts, ¿no? 240 watts. Entre B sub C. ¿A cuánto la regula? A 489 voltios. 489 voltios multiplicado por I sub C, 2.5 amperios. 2.5. Al final se van las unidades porque el factor de potencial es adimensional, ¿no? Reemplazamos en mi calculadora. Utilizamos formato de ecuación. Borramos otra vez.
Listo. 240 dividido entre 489 multiplicado por 2.5. El resultado me va a dar 0.196, ¿no? 0.196. Listo. De esto ya vamos a calcular el seno de phi, que es lo que necesitamos. De esto, ¿cuánto sale phi? Utilizamos coseno inverso, shift de izquierda a cos del resultado y enter. Me va a salir un ángulo de 78,678. 78.678 grados. Podemos ver en mi ecuación, sí, 678. Listo. El seno de phi, ¿cuánto me sale? Vamos a calculadora y sacamos el seno del resultado, ¿no? Me sale 0.981. Listo. Una vez que tengamos eso, calculamos XP, ¿no? XP va a ser igual al B sub C. ¿Cuánto es B sub C? 240, no, 489 voltios multiplicado por el seno de phi, que es 0.981. El I sub C, que es 2.5 amperios. ¿Cuánto me sale ese resultado? Bueno, el resultado va a ser el siguiente. A ver, formato de ecuación. 489 voltios multiplicado por 0.981 y dividido toda esta expresión entre 2.5 amperes. Me sale 191.884 ohmios. Y el RP, ¿cuánto me sale en el primario? 489, reemplazamos nomás. El coseno de phi, ¿cuánto es? 0.196. 0.196 y dividido entre la corriente de cortocircuito, que es 2.5. Ya. Resolvemos esta ecuación, va a ser un 489. No, vamos a subir arriba. Listo, vamos a multiplicar 489 por 0.196. 0.196 y dividido todo esto, vamos a borrar esto, entre 2.5. Ya, el resultado me sale 38.338 ohmios. Listo, ya tenemos los valores y ya podemos representar en nuestro circuito equivalente. Lo vamos a representar en el lado primario, ¿ya? Entonces, en el lado primario ya tengo lo que es el ramal del devanado, ¿no? El RP. ¿Cuánto vale el RP? Sale 38, disculpen. Vamos a borrar. Y es 38.338. Seguimos con la reactancia, que es XP. ¿Cuánto sale? Me sale 191.884 ohmios. Ahora, el ramal en paralelo, vamos a tener cuidado. Vamos a poner ramal del núcleo en el primario. ¿Cuánto vale? Y acá ponemos, lo vamos a extender un poco para poder visualizar bien, ¿ya? Listo. Y acá tenemos el XM en el primario. Pero si ustedes recuerdan, nosotros hemos calculado justamente esos valores, pero en el lado secundario. Acá está, ¿ve? RNS en el secundario y el XM en el secundario, ¿no? Entonces, para pasar al primario es sencillo, ¿no? Dividirlo entre A cuadrado, ¿no? Recordemos que A es la relación de transformación, que es la división entre voltaje entre el lado primario y voltaje en el lado secundario, ¿no? Entonces, en este caso es 8000 voltios dividido entre 240, ¿no? ¿Cuánto me sale eso? Octava 3, octava 100, ¿no? Es una relación de 100 a 3. Ahí lo dejamos. Ya. Entonces acá se va a dividir entre este valor elevado al cuadrado. O sea, por ejemplo, el RNS, vamos a utilizar la calculadora, vamos a buscarlo por acá debe estar 143, ahí está, ¿ves? 143, 7.8. Le damos Enter, y esto lo vamos a dividir entre paréntesis 100 dividido entre 3 elevado al cuadrado. Este valor me sale, ¿ven? 0.129, ¿no? Entonces es 0.129 ohmios. Lo mismo va a pasar con MPJ, lo vamos a igualar así. ¿Cuánto? Lo vamos a dividir entre A cuadrado, ¿no? ¿Cuánto me salió aquí XMS? 34 puntos, ¿no? Entonces vamos a buscar ese valor 34. Y por acá debe estar. Ahí está, ya lo encontré.
Y esto lo vamos a dividir entre justamente ese valor, ¿no? Eh, no, disculpen. Para llevar al primario se multiplica por al cuadrado, no se divide, disculpen. Entonces esto lo vamos a borrar. Sí, disculpen. Casi nos equivocamos. Ya, nuevamente, vamos con la calculadora. Esto lo vamos a cancelar. Y volvemos, ¿no? Al RNS, conteras 78, ya, 143. Este valor se multiplica por a cuadrado, disculpen. Cuando se pasa del secundario al primario se multiplica por a cuadrado. Entonces es 100 dividido entre 3, toda esta expresión elevado al cuadrado. Y me sale 159 en ohmios, ¿ve? Pero yo lo voy a llevar a kiloohmios. Ahorita voy a explicar algo muy interesante. La resistencia acá es 159, miren, punto 765 kiloohmios. Listo, nos vamos para acá. Para el XMP. Vamos al XMP. ¿Y cuánto habíamos calculado el XMS? Disculpa. Para llevarlo al primario se multiplica por a cuadrado, ¿no? 34. Vamos a buscar ese valor 34. 34. Ahí está, 34 ohmios. Lo mismo, multiplicar por a cuadrado. ¿Cuánto es a cuadrado? 100 entre 3 elevado al cuadrado, ¿no? Ya, el valor, mira, ve, nuevamente lo dividimos entre 1000 para hacerlo kilo. Y acá vemos un detalle, 38. 38.462 kiloohmios por J, ¿no? Mira, muchas veces, por eso es que a veces cuando se hace el cálculo para hacer el flujo de carga un poco más rápido, a veces la rama en paralelo, esto justamente es de la rama de magnetización, que se llama así, se obvia, porque sus valores son demasiado altos, ¿no? Entonces, esto en algunas ocasiones lo hacen para poder hacer un cálculo más rápido, lo obvian entonces estos valores. Es que la resistencia es tan alta que tal vez se consideran como un circuito abierto, ¿no? Como un interruptor abierto. Su resistencia es tan alta. Entonces, por eso es que solamente se trabaja con el ramal del lado del devanado. Entonces, esa es mi recomendación, ¿no? En algunos. Pero cuando queremos hacer cálculos más exactos para sistemas eléctricos de potencia, sí se deben considerar estos valores, ¿no? Y estas pérdidas, ¿no? Bueno, eso ha sido todo por hoy, estimados amigos. Hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Gracias.